tema muy importante de interés para todo el equipo multidisciplinario, especialmente para el personal de enfermería. Por el motivo expuesto, la licenciada especialista Flor Arce Cruzado, que labora en el servicio de medicina A de nuestro instituto, tratará el tema: aislamiento del paciente con enfermedades inmunocomprometidos. Con usted, la licenciada Arce. Puede iniciar, licenciada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora Melba. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de pacientes con enfermedad, aislamiento de pacientes con enfermedades inmunocomprometidos. A ver, un ratito con la pantalla. Ya. Entonces vemos dentro de la introducción, en el aislamiento primero comienza con darse contagiosas, ¿no? Desde la antigüedad, y en la Biblia también lo dice, que por ejemplo se aislaban a los leprosos, ¿no? Porque era una enfermedad muy contagiosa y los aislaban, ¿no? En cuevas. Y otras enfermedades que las comunidades pensaban que podían, las comunidades también los aislaban. Los hospitales inician un proceso sencillo también de aislamiento individual, es transmisibles desde 1800 hacia el cambio del siglo. También ya se comienzan a aislar a los pacientes de enfermedades transmisibles en cuartos individuales y con los utensilios separados y desinfectados, ¿no? También ya posteriormente también se inician los aislamientos de corte. Entonces, viendo todo eso, podemos decir que el aislamiento podemos definirlo como un proceso que establece un conjunto de medidas de seguridad para impedir la transmisión de enfermedades infecciosas mediante una ruptura del mecanismo de transmisión, minimizando la incidencia de las infecciones intrahospitalarias. Dentro de eso, nosotros tenemos que tener bien claro nuestros objetivos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos al aislar al paciente? El primero de los objetivos principales van a ser la prevención de infecciones nosocomiales y para observación de las posibilidades de complicaciones que puedan presentar los pacientes para minimizar esas complicaciones. Los objetivos secundarios sería proporcionar calidad de cuidados en el paciente, y el otro es motivar al paciente para que su aislamiento sea más llevadero. ¿Cuál es la finalidad del aislamiento? Disminuir los riesgos de infección para el paciente, personal de salud, visitantes, interrupción de la cadena de transmisión, disminución de la incidencia de las infecciones intrahospitalarias y prevención de control de brotes. Así también poder presentar una alta calidad de atención. Cuando tratamos nosotros de aislamiento, no podemos dejar de mencionar la cadena de transmisión. Es importante nosotros saber la cadena de transmisión, ¿no? Todo comienza por un agente infeccioso. Este agente infeccioso busca un reservorio. Y de ahí hay una puerta de salida de este reservorio y un mecanismo de transmisión, ya sea por vía aérea, por gotas o por contacto. Y ahí la puerta de entrada hacia el huésped susceptible. ¿Y quiénes son esos huéspedes susceptibles? La mayor parte de veces son los pacientes inmunocomprometidos. Y ahí es donde se desarrolla el proceso infeccioso.
¿Por qué es importante saber esta cadena de transmisión? Porque lo que se quiere es interrumpir la cadena de transmisión en los pacientes que puedan contagiar, para que no se pudieran contagiar, o en nuestro caso, nuestros pacientes inmunocomprometidos, nosotros necesitamos que esta cadena de transmisión de enfermedades, ya sean intrahospitalarias, no se dé en estos pacientes, ya que estos pacientes manejan neutropenias leves, moderadas y severas, ¿no? Las neutropenias severas se puede considerar los pacientes con menos de 500 milímetros cúbicos. Eso es la severa, ¿no? Mientras que la moderada, nosotros estaríamos hablando de 500 a 1000. Y en las leves son de 1000 a 1500. Pero en el hospital, muchas veces nosotros tenemos pacientitos con neutropenia severa menores de 500. Ejemplo ahí los pacientes dermatológicos de hematología. Ejemplo los pacientes que están en el pabellón 7, en el área en el área de VIH, o B24 como se le designa. Entonces es importante nosotros saber la cadena de transmisión para poder nosotros brindar la atención que requiere el paciente. Como les decía, ¿no? Acerca de la cadena de transmisión, nosotros tenemos que tomar precauciones estándares. El corte de la cadena a través de barreras físicas y a través de barreras especiales. Dentro de las precauciones estándares que tomamos a través de las barreras físicas, tenemos las mascarillas, los guantes, los delantales, las gorras y las botas. Y dentro de las barreras especiales tenemos el distanciamiento, las agrupaciones de los pacientes, individualizar al paciente. A veces en los servicios, por ejemplo, de hematología, tienen ambientes individuales. En el servicio de pabellón 7 también tienen aislamientos individuales y también tienen de corte de dos, bipersonales también. Entonces, en el servicio de la medicina A también maneja pacientes neutropénicos que también tienen habitaciones individuales. En algunas veces hemos tenido, cuando no ha habido habitación, tener que poner a pacientes 2 a 3, respetando el distanciamiento, que es muy importante, de 1 metro a 1,5 metros entre paciente y paciente, que máximo con un aforo de 3 pacientes nada más, cuando hemos tenido bastantes pacientes neutropénicos. De esa manera hemos podido aislar. Los tipos de aislamientos. Dentro de los tipos de aislamiento nosotros tenemos 4 tipos. El tipo de vía aérea, aislamiento por gotas, aislamiento por contactos, aislamiento protector, que viene a ser el que se le da a los pacientes inmunocomprometidos. Los aislamientos actualmente se basan en la aplicación de las barreras físicas especiales, como ya habíamos explicado, y las precauciones estándares. ¿Qué es lo que queremos? Romper la cadena de transmisión, por lo tanto, no haya una puerta de entrada ni de salida. Dentro de las especificaciones estándares para el aislamiento, también conocido como inverso protector, tenemos la higiene de manos, que es muy, muy importante, porque gran parte de las infecciones intrahospitalarias se da por el contacto de las manos, ¿no? Que se transmite de paciente a paciente. El otro es el aislamiento individualizado, donde tanto en las clínicas, en los hospitales, cada uno maneja un diferente código, se puede decir. Por ejemplo, en gran parte de las clínicas acá en Lima,
maneja la puerta cerrada, ventanas abiertas, acá también en los hospitales, pero manejan con un letrerito que los identifica, ¿no? El letrero azul significa de aislamiento inverso protector. El letrero rojo para ellos significa aislamiento por vía aérea, y así, ¿no? Cada aislamiento tiene un cartel de color donde la persona que va sabe en qué tipo de aislamiento está el paciente. Siempre cuando hay un aislamiento individualizado, la puerta tiene que estar cerrada. Está restringida las visitas, pero esto no quiere decir que nosotros manejamos niños, no podemos aislarlo completamente lejos del apego de la madre. Sabemos que el niño siempre tiene el apego hacia la madre, ¿no? Entonces, va a afectar también la parte psicológica del niño. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Educamos a la madre en relación cuáles son las medidas que tiene que tener ella presente para poder cuidar a su niño y permanecer con su niño. Dentro de eso está el lavado de manos que le inculcamos, ¿no? Dónde tiene que desechar las cosas biocontaminadas, los papeles, también cómo sacarse el mandil. Ahí también para explicarles, ¿no? Más posterior vamos a explicar cómo es el uso del mandil. Entonces, y toda la implementación que nosotros usamos también lo usa la madre. Y de preferencia a veces es ahora también con lo que hay el COVID, las mamás hacen permanencia total, ¿no? Hacen permanencia total, se les toma las pruebas, todo, las pruebas rápidas, en algunos casos los antígenos para que permanezcan con sus niñitos y con todas las medidas y los protocolos de bioseguridad. El uso de guantes, ya que nuestros pacientes son neutropónicos severos, usamos guantes para todo lo que es el contacto con lo que es las vías invasivas, ¿no? Tratamos al mínimo de minimizar cualquier puerta de entrada de un proceso infeccioso. Las mascarillas que también es indispensable que toda persona que entre ahí, porque también podemos llevar algún contagio ya al paciente. Y la bata, que es protectora más que nada para el paciente, para no llevarle gérmenes de nosotros o bacterias. Las precauciones estándares son medidas combinadas para el manejo de sangre, de fluidos corporales y secreciones. Se debe aplicar como rutina en todos los entornos sanitarios, en todos los pacientes, no importa su diagnóstico. Con mayor razón en nuestro tipo de pacientes que estamos tratando. Sus elementos principales de estas medidas estándares son el lavado de manos, el uso de equipo de protección, la limpieza y desinfección del entorno, la manipulación de los desechos y la prevención de los tensocortantes. Dentro del lavado de manos, nosotros tenemos que estar lavándolas las manos, también se les pone alcohol gel para que también hagan la higienización de las manos, ¿no? Cuando ya estén sucias o cuando ha tenido contacto con las secreciones corporales del paciente o va a tocar al paciente, ¿no? Entonces tiene que hacerse el lavado de manos. Con agua y jabón que hay en todos los ambientes donde hay aislamiento. Principalmente en los hospitales del mundo es el apego de las normas y las disposiciones de materiales, ¿no? Estas son normas internacionales que se dan. Como les decíamos, ¿no? Ese lavado de manos tiene que ser, nosotros ya
Todos sabemos que son 5 pasos. Antes de estar en contacto con el paciente, antes de las labores sépticas con el paciente, y las otras 3 son las después, ¿no? Después de entrar en contacto con el paciente, después de estar en contacto con los fluidos y después del contacto con el entorno del paciente. Este entorno también es el personal técnico está permanentemente en la desinfección de los utensilios que utiliza, de los equipos médicos que se utiliza, de las camas, terminan el baño, desinfectan todo, velador, camas, todo. El lavado de manos viene a ser una de las medidas más baratas pero más efectivas para el control de enfermedades hospitalarias. El problema del cumplimiento de la manera global de las manos no es más del 50%, pero cada vez los servicios hospitalarios se va inculcando más de tal manera que va incrementando ya este porcentaje de lavado de manos. La falta de adherencia relacionados a la carga laboral, alto riesgo de facilidades, hay un alto riesgo, ¿no? Entonces todo esto se puede evitar por el lavado de manos. Las medidas efectivas para mejorar el apego a la educación del personal en relación al lavado de manos se da a través de la supervisión constante de este lavado de manos. En nuestro hospital hay un servicio de epidemiología que está siempre al pendiente de chequeando de que todo el personal esté cumpliendo este lavado de manos. El uso de guantes, como yo les decía, ¿no? Usar los guantes para tocar las secreciones, los fluidos del paciente, las pieles lesionadas, procedimientos de contacto con material infeccioso. Pero esto no, el usar guantes no significa que no me voy a lavar la mano. Significa que me voy a retirar los guantes y luego me voy a lavar las manos. El lavarnos nosotros las manos constantemente va a significar que nuestro paciente neutropénico sea un éxito, su aislamiento y que no se contagie ninguna enfermedad interhospitalaria. Tenemos los guantes para examen clínico, que son los guantes simples. Tenemos también los guantes quirúrgicos, que ya son para procedimientos más invasivos. Y los guantes de GB, que son los guantes que usamos para la desinfección y la limpieza del ambiente. El uso de los delantales. Debe usarse como un elemento de barrera para evitar que nosotros traigamos algún contagio al paciente y también para que nosotros no estemos expuestos a los fluidos corporales. Son batas descartables que se descartan después de haber estado unas 6 horas, se descartan, ¿no? Mientras que se trata de entrar lo menos posible a estas habitaciones de aislamiento. Pero en algunos sitios donde no se puede contar con estos EPPs, entonces se trata de protegerlo al máximo, ¿no? El delantal siempre en los pacientes inmunocomprometidos es diferente que los pacientes que tienen enfermedades infectocontagiosas, porque aquí que queremos proteger al paciente. Y si queremos proteger al paciente, tenemos que proteger la parte que está estéril, no la de nosotros, sino la del paciente. Entonces, es cerrado por la parte el derecho del paciente va hacia adentro y lo que nosotros va hacia nuestro cuerpo va adelante. Y lo colocamos en un percherito para después volvernos a colocar. De esa manera estamos protegiendo la parte del paciente, la que estamos en contacto con el paciente. No es diferente cuando nosotros estamos en contacto con un paciente infectado. Nosotros queremos protegernos, ¿no? Entonces,
La parte donde nosotros no ponemos, esa parte es la que tiene que quedar para adentro y la otra parte que está expuesta va para afuera. Primero, antes de ponernos un mandil, tenemos que hacer el lavado de manos. Colocarnos la bata, después los guantes, y para quitárnoslo de igual manera. Aquí tenemos los mandiles que utilizamos. El uso de las mascarillas debe usarse para evitar que la mucosa de la nariz y de la boca queden expuestas a salpicaduras o fluidos corporales del paciente. Esta mascarilla médica o respiradores va a ser de acuerdo, como ya habíamos hablado, de acuerdo al tipo de aislamiento que tengamos, ¿no? Si es aislamiento por gotas, va a ser, o aislamiento aéreo, va a ser una N95. Entonces, en algunos casos se necesita solamente la otra mascarilla, pero en los respiratorios no. En nuestro caso, en nuestro paciente, nosotros necesitamos también protegernos, pero no de los fluidos del paciente, sino de nuestros fluidos que no vayan hacia el paciente. ¿No? Y entonces puede ser una doble mascarilla, puede ser una KN95, o puede ser una K95 o una M95, ¿no? Los diferentes tipos de mascarillas, los lentes protectores, que son más que nada usamos con el procedimiento, ¿no? Y tenemos que, esto es por los pinchazos, pero aquí quería explicarles un poquito sobre cuando nosotros ponemos a nuestros pacientes tratamientos endovenosos o terapéutica endovenoso, tenemos que minimizar al mínimo la asepsia de nuestros pacientes, ¿no? De tal manera que a veces preferimos usar elementos de que no tengan que tener tapas, como los conectores, y limpiar bien con clorexidina o alcohol al 70% estos protectores para nosotros de ahí pasar y no estar hacer los circuitos cerrados y no abiertos, de estar destapando las tapitas, y eso por ahí tendríamos una puerta de entrada, ¿no? Entonces usamos los conectores para evitar estar abriendo y mantener un circuito cerrado. El control ambiental, que son desinfectadas las habitaciones una vez que el niño se va, desinfectamos toda la habitación y después mandamos a traer el 99.9. En algunos lados le llaman artillito. Y ese nos brinda una ionización del ambiente, ¿no? Que lo mantiene estéril para un próximo niño que esté neutropénico. Los ambientes tienen ventanas especiales, ¿no? Ahora ya no son esas ventanas que se corren, sino son unas ventanas que se abren de va y ven para permitir una mejor circulación del aire, y las puertas siempre cerradas. En algunos casos se puede los ambientes, pero son muy costosos y generalmente, por ejemplo, el Instituto de Neoplasia tiene ambientes con filtro de pano para este tipo de aislamientos de pacientes neutropénicos o pacientes con quimio. En infectología hay un ambiente que tiene este filtro EPA, que son justamente para este tipo de aislamiento. De ahí el transporte del paciente inmunocomprometido debe ser lo menos posible. Solo si es muy necesario. Y más ahora en esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido un paciente en la medicina A que estaba yendo a hacer quimios allá a Lima, pero también ha ido a San Borja a hacer otros procedimientos, ¿no?
Y en ese trayecto de ir y venir, el paciente se ha contaminado. Entonces ahora está en pabellones. Entonces, lo mínimo posible, mientras los pacientes están con neutropenia, o a lo mejor, si tiene que hacer una quimio, sería mejor la transferencia, ¿no? El traslado del paciente hacia el lugar donde va a recibir la quimio. Dentro del cuidado de enfermería, nosotros como enfermeras tenemos que hacer una valoración del paciente. Todo cuidado de enfermería va a depender de la valoración que le hagamos al paciente, ¿no? Muchos de estos niños, y no solamente niños, sino la familia, cuando hay aislamientos, tienen un poco de depresión, de ansiedad, uno, porque a veces el papá, la mamá, o el que se decide, porque es una sola persona la que se hace el aislamiento con el niño. A veces también tiene que salir y está solo, ¿no? Tiene que salir hacia bañarse, familiar, a comer sus alimentos. Entonces, llega un momento de que en ese momento se le explica a la señora que nos pase la voz para poder designar un personal ahí que se quede con el niño, porque el niño se queda prácticamente solito en un ambiente donde a veces tiene un poco de temor, ansiedad, ¿no? Y también la mamá que está cuidando constantemente al niño ahí en el aislamiento, también hay el cansancio del rol cuidador, ¿no? Entonces ahí tenemos que entrar a tallar. Antes teníamos el albergue, ¿no? Que mandábamos a las mamás en una hora determinada donde teníamos más flujo de personal a que vayan un rato, se bañen, se duchen y descansen ahí. Y ya luego, porque muchas de las manitas que tienen estos niños son de provincia, no son de academia. Entonces, por aquí que podíamos hacer esas intervenciones, coordinar con las damas voluntarias, coordinar a veces con nutrición también, para ver las facilidades que se le pueda dar a la institución de la comunidad. El objetivo era de que la mamá también no se estuviera desplazando mucho por ahí, porque ella también podría ser un vehículo que trajera una infección hacia el niño. El lavado de manos en todo momento, ¿no? Siempre haciendo hincapié porque hay un riesgo con una neutropenia severa que pueda tener el niño. Hay un riesgo porque su sistema inmunitario protector del mismo organismo no está bien, ¿no? Entonces tenemos un sistema inmunitario deficiente del paciente que no va a permitir a veces que niños, muchas veces lleva consecuencias fatales, un proceso infeccioso en ese tipo de niños, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros es evitar esos riesgos de infección relacionados a que tienen un trastorno, ¿no? Un trastorno inmunitario del sistema inmunitario. Como habíamos visto, otra de las acciones era mantener al paciente en habitaciones individuales, si es que así el servicio lo permitía, o si no, en ambientes con distanciamiento, pero que todos sean de la misma enfermedad. Tenemos también que tenemos que cumplir todas estas medidas, ¿no? Que se dan para el tratamiento. Y ahí vemos un aislamiento protector. En este caso, esas ventanas todavía no están con el sistema del avión. Entonces, habiendo visto todo esto, ¿quiénes deben tomar estas medidas protectoras para nuestros pacientes? No solamente la mamá, es todo el equipo de salud, la familia y el mismo paciente. Porque el equipo de salud a veces no solamente es un médico pediatra el que viene ahí,
A veces también viene el oncólogo, viene el hematólogo, viene eh, dental también, porque en estos pacientes se le cuida por donde, todas las puertas que pueda entrar algún proceso infeccioso. ¿A quiénes está dirigido el aislamiento invertido de protección? Están dirigidos a las leucopenias, a las leucemias, a los pacientes trasplantados, como antes también se hacía en gastos. En gastos se manejaban pacientes trasplantados que también estaban neutropénicos, en pacientes quemados, grandes quemados, en pacientes que reciben dosis de corticoides elevadas o inmunosupresoras, pacientes con tumores. Entonces, como conclusión, la labor de la enfermera es básica para el cumplimiento del aislamiento, como parte de la información de las normas que se tienen que inculcar a los visitantes, al personal médico, a todo el personal que está ahí viendo al paciente y que está ahí, por ejemplo, en esas habitaciones, no dejan internos, no dejan más que el médico asistente. Con este régimen terapéutico reduciremos la estancia hospitalaria, aligerando de manera colateral y rehabilitando el costo-beneficio de un paciente que nos puede conllevar a otras intervenciones mucho más costosas para salvarle la vida al paciente, ¿no? Entonces, con todas estas medidas que podemos tomar, se ha visto que realmente funcionan los aislamientos, tanto el aislamiento invertido protector como los otros aislamientos de gota, de aéreo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el pabellón de neumología, arriba los pacientes que están en aislamiento aéreo, ¿no? Y no escuchamos que el personal se esté contagiando, los familiares. Ahí están manejando muy bien ese aislamiento aéreo, ¿no? En infectología, pabellón 7 maneja aislamiento por gotas, aéreo, de contacto. Es todos los tipos y aislamiento, porque los pacientes con código blanco también manejan el aislamiento de protector. O sea, infectología maneja los 4 aislamientos, medicina A maneja aislamiento de protector, hematología está manejando aislamiento protector también, y así en los quemados también maneja aislamiento protector, ¿no? Y así en los diferentes servicios de la institución y en diferentes clínicas, hospitales, los aislamientos ha hecho menorar los costos y mejorar al paciente en menos tiempo, que eso significa calidad de atención. Bueno, hasta acá hemos concluido. No sé si hay alguna pregunta. Bien, licenciada, vamos a revisar las preguntas. Bien. Nos han enviado una. Dice, ¿se puede aplicar el aislamiento de corte a todos los pacientes inmunocomprometidos o en qué paciente se da? El aislamiento de corte se da más que nada para pacientes de patología. Por ejemplo, en los pacientes de varicela, todos los pacientes son de varicela, entonces pueden estar en un ambiente respetando las medidas de 1,20 m, de 1,5 m de cada paciente. Se aísla en un solo ambiente, por eso que ellos manejan, en efecto, maneja una área de una sala de aislamiento de corte, ¿no? Pero en los pacientes inmunocomprometidos también se podría manejar el aislamiento de corte en sitios donde no haya ambientes individualizados. Entonces, ¿cómo se haría?
En una sala tendría que haber solo pacientes inmunocomprometidos, porque eso dice el aislamiento de corte, de la misma patología, de la misma condición. Y tener en cuenta el distanciamiento. Por ejemplo, en la medicina A, cuando no hemos tenido ya individualizados, hemos hecho y hemos tenido muchos pacientes neutropénicos, hemos tenido que hacer aislamiento de corte y poner de un extremo a un extremo cada paciente. Y nos ha ido bien con ese tipo de aislamiento porque era lo único que nos quedaba, porque no teníamos más aislamientos individuales. Bien, licenciada. Por el momento no hay más preguntas, pero quisiera hacer un comentario. Tenemos conocimiento que en Israel, en Argentina, hay una tecnología que se llama limpiador de aire. Son aparatos pequeños que aspiran virus, bacterias y los destruyen, los desactivan totalmente. También tengo conocimiento de que el Instituto Nacional de Salud del Niño ya tiene un equipo en un ambiente determinado. Sería bueno, pues, ir avanzando en esta tecnología y que cada ambiente con pacientes inmunodeprimidos vaya contando con un equipo de estos. Bueno, Sí, este aparato que se llama el 99.9, que elimina iones en el ambiente, que sirve para destruir bacterias, virus, ¿no? Y ahorita en todas partes lo están utilizando, acá también en Perú, en lo que es COVID, porque es bueno para todo, ¿no? Entonces, eso en primera instancia se pidió para el servicio de infectología cuando yo estuve ahí haciendo jefatura. Con la doctora Lenca lo pedimos y entró por epidemiología. Ahora ya se está aplicando. Se está aplicando en los diferentes servicios, neumología, infecto, también nosotros también a veces lo solicitamos, ¿no? En cada servicio que lo requieran lo solicita y también está yendo a las áreas COVID, porque es muy bueno. Brinda, como usted dice, una protección del ambiente, esterilizando prácticamente el ambiente. bien, licenciado. Bueno, al no haber más preguntas, agradecemos a usted su participación, nos ha transmitido sus conocimientos y su experiencia del trabajo diario. Y le invitamos para que haga la despedida final. Bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir todos estos conocimientos y esperamos que no sea la única oportunidad, que haya más oportunidades. Muchas gracias también a todos los oyentes que han estado presentes y tienen acá siempre una colaboradora para cualquier otro tema. Bien, Gracias. licenciada. Agradecemos también a todos los participantes y los invitamos a seguir estos temas a través de nuestra página web, canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Allí están colgados todos los temas de telecapacitaciones y teleeducación y orientación a la comunidad. Agradezco nuevamente y digo buenas tardes a todos.